Nuestro objetivo es diseñar materiales para los niveles A1 y A2, materiales para que las personas adultas aprendan quichua. Para ello haremos unas cuantas unidades como estas. Ya nos queda menos y estamos en el anteúltimo paso, es decir, ¿cómo vamos a diseñar el mapa de la unidad? El recorrido que deberemos hacer para que los alumnos y las alumnas consigan los objetivos que nos hemos marcado en cada unidad y consigan la tarea final que nos hemos propuesto. Para empezar a diseñar el material tenemos que tener una idea muy precisa del nivel en el que vamos a trabajar. Tenemos que tener claro los objetivos a conseguir en el nivel que nos interesa, los contenidos culturales, textuales, lingüísticos y estratégicos que deberemos trabajar para conseguir nuestros objetivos, los temas que podemos desarrollar, etc. Toda esa información la tenemos recogida en el currículum. El primer paso para diseñar material es decidir cuántas unidades haremos para cubrir todo el nivel y repartir temas, objetivos y contenidos en estas unidades. La idea es completar un índice como el de la imagen, donde repartimos en un número concreto de unidades los objetivos y contenidos del nivel. En este índice en concreto, elaborado en AEK para el nivel A1, también se recogen las llamadas tareas finales. Es decir, tendríamos el nombre de la unidad, los objetivos que queremos conseguir, los contenidos que vamos a trabajar y la tarea final que vamos a proponer a los alumnos y las alumnas. Una vez repartidos los temas, objetivos y contenidos del nivel, podemos empezar a desarrollarlas. En el índice que acabo de presentar para el nivel A1, hemos pensado en unidades de unas 25 horas lectivas. Esas 25 horas las repartimos en varias secuencias didácticas más cortas, más manejables, de 2, 3 o 4 horas cada una. Esto es lo que llamamos el mapa de la unidad, que solemos incluir en las primeras hojas de cada cuaderno. El ejemplo que voy a utilizar es el mapa de nuestra tercera unidad del nivel A1. En el índice de las unidades tenemos el tema, los objetivos, los contenidos y la tarea final pensados para esa unidad. Y a partir de esa información vamos a decidir qué actividades proponer para hacer en clase secuencia a secuencia. Pero antes de ver cómo escogemos esas actividades, vamos a ver un par de ideas importantes. Cuando empezamos a pensar en actividades para clase de idiomas, normalmente nos vienen dos tipos de actividades. Por una parte, tenemos las explicaciones del profesorado. En clase habrá que explicar las reglas gramaticales que correspondan a cada unidad. Y por otra parte, los ejercicios para trabajar esas reglas. Los enfoques tradicionales para el aprendizaje de las lenguas se basan en eso, en aprender los contenidos lingüísticos, léxico, gramática, para aprender un idioma. En nuestro ejemplo, si lo hiciéramos de esa manera, nos podría quedar un mapa como este. Para el enfoque comunicativo, en cambio, lo importante es la capacidad de comunicación. Queremos que de nuestras clases salgan hablantes, no lingüistas. Por eso nuestros objetivos se describen por capacidades de comunicación: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Pero no solo cambia el tipo de objetivos, también cambia el tipo de actividades. La idea sería la siguiente: si a andar se aprende andando, si a nadar se aprende nadando, si a andar en bici se aprende montando, ¿cómo se va a aprender a hablar? En la clase de lengua trabajaremos la lengua, explicaremos reglas gramaticales, haremos ejercicios para trabajar esas reglas o para aprender el léxico. Pero además también realizaremos actividades de comunicación, escribiremos notas, contaremos historias, escucharemos noticias. Practicaremos en clase lo que queremos que las alumnas y los alumnos hagan fuera de ella. En el enfoque comunicativo es básico incluir actividades comunicativas en nuestras clases y en nuestros materiales. Para empezar, vamos a limpiar el mapa anterior donde únicamente aparecían los exponentes lingüísticos.
dejaremos únicamente la tarea final. La tarea era la siguiente: presentaremos algún pueblo que nos interese a compañeros y compañeras de clase con la ayuda de imágenes. Explicaremos cómo es dicho pueblo, qué se observa en las imágenes, qué hacemos en dicho lugar, con quién. Además, también tenemos decididos los objetivos de la unidad. Resumiendo, queremos que el alumnado sea capaz de describir lugares oralmente y por escrito, dando información sencilla y objetiva. Dónde están, cómo son, quiénes son sus habitantes, qué solemos hacer en dichos lugares, y utilizando frases básicas, y que también sean capaces de comprender descripciones del mismo tipo, siempre y cuando la información sea correcta, clara y haya sido pronunciada de forma pausada. ¿Qué actividades comunicativas podemos proponer en el aula que sean coherentes con el tema, la tarea final y los objetivos? Como algo práctico, se puede hacer una lluvia de ideas. Esta técnica consiste en recoger todas las ideas que se nos ocurran que nos parezcan prácticas. En principio recogemos ideas sin valorarlas, el mayor número de ideas posibles. El paso siguiente sería escoger las actividades que nos interesan. ¿Pero cómo? Para empezar, eliminaremos las actividades demasiado complicadas para el nivel. Por ejemplo, las explicaciones de miembros del ayuntamiento sobre el funcionamiento de los servicios. Demasiado complicado para que lo entiendan los alumnos y alumnas del nivel A1. También eliminaremos actividades que no tengan que ver con nuestros objetivos, como por ejemplo, discutir sobre las ventajas y desventajas que tiene vivir en una ciudad. Opinar, discutir, dar argumentos no es objetivo de esta unidad, tampoco es objetivo del nivel A1. Una vez eliminadas las actividades no adecuadas, nos falta escoger entre las que nos quedan varias actividades en las que se vean reflejados los objetivos de la unidad y que formen un camino coherente que nos lleven a la tarea final. En el caso de la unidad que estamos utilizando como ejemplo, escogimos las siguientes actividades comunicativas y las organizamos de esta forma. En la primera secuencia colocamos esta actividad: ver un vídeo en el que se describe un pueblo ofreciendo datos básicos: dónde está, cómo es, qué personas viven en él, cómo son esas personas, a qué se dedican, y entender dichos datos. ¿Por qué escogimos esa actividad? Porque es un buen ejemplo de lo que queremos que hagan en la tarea final. De esta forma, podremos presentar al principio de la unidad qué es lo que vamos a aprender. A esta secuencia la llamamos ¿qué vamos a aprender? Para la siguiente secuencia escogimos estas dos actividades. La primera, ver un vídeo en el que se explica qué lugares podemos encontrar en un pueblo y dónde está cada uno de los lugares que se mencionan y colocarlos en el mapa. Y la segunda, describir oralmente y por escrito un pueblo de nuestro gusto, con ayuda de fotografías, decir dónde está, cómo es y qué podemos encontrar en él. De esta forma, en esta segunda secuencia, nos centraremos en la descripción geográfica del pueblo sin entrar en mayores detalles. A esta segunda secuencia la llamamos Mi Rincón. Para la cuarta secuencia escogimos otras dos actividades. La primera, escuchar la presentación de una familia e identificar las personas que se describen en una fotografía. Y la segunda, presentar oralmente familiares o amigos con la ayuda de fotografías, decir quiénes son, qué relación nos une con esas personas, cómo son, etc. En esta secuencia que hemos llamado Mi Tribu, queremos trabajar la presentación y descripción de familiares y amigos. En la cuarta secuencia, que hemos denominado Mis Costumbres, incluimos otras dos actividades comunicativas. La primera, leer las actividades que realiza un grupo de personas en un pueblo y responder a preguntas sobre lo leído. Y la segunda, narrar las actividades que realizamos en nuestro pueblo, qué hacemos, cuándo, con quién, etc. Y en la quinta secuencia, la tarea final. Ya tenemos el mapa de la unidad con las actividades comunicativas colocadas.
el siguiente paso, colocar en las secuencias los contenidos de la unidad, las referencias culturales. Por ejemplo, conocer la geografía de Euskal Herria la colocaremos en la segunda secuencia, en la secuencia en la que trabajamos la descripción de los pueblos. El léxico sobre geografía, familia y costumbres lo trabajaremos en varias secuencias en las que se habla sobre estos temas. Los adverbios de lugar, por ejemplo, en la tercera secuencia en la que se habla sobre lo que podemos encontrar en un pueblo y dónde podemos encontrarlo. Y haremos lo mismo con todos los contenidos que queremos trabajar hasta completar el mapa. En nuestro caso, también incluimos estas dos ideas. En la primera secuencia acostumbramos a ofrecer algún ejercicio o juego para repasar lo aprendido en las unidades anteriores. Y en la última secuencia, algún ejercicio para evaluar lo aprendido en la unidad y la valoración de la misma. Ahora sí, ya tenemos el mapa de la unidad, ya sabemos qué actividades queremos diseñar y ahora solo nos falta diseñarlas. Hacer los vídeos que queremos utilizar, Otxandio Bizkaiko hegoaldean dago. diseñar los ejercicios para trabajar los contenidos, escribir las instrucciones para realizar las actividades. Pero ese paso, el diseño del material, lo trataremos en la siguiente sesión. Espero que os haya gustado y hayáis aclarado conceptos, ideas, etc. Rikurisum.